Mamá con derecho intenta obligarme a vender mi propiedad para pagar la universidad de su hija y continúa incluso después de que me negué. Soy propietario de varias propiedades, tengo 34 años y soy hombre, con una cadena de casas a mi nombre en nuestra ciudad natal. Esto se debe a años de trabajo duro, inversiones cuidadosas y sacrificios hechos en el camino. Para dar un poco de contexto, vengo de una familia modesta. Mis padres eran trabajadores de clase obrera y trabajaron incansablemente para darnos una vida cómoda a mí y a mis hermanos. Siempre soñaron con tener su propia casa algún día, pero estaba fuera de su alcance. Fue esa crianza la que encendió mi ambición y alimentó mi determinación de construir una vida mejor para mí y mi familia. Un día, conocí a mi esposa. Durante nuestros años de universidad, mi esposa compartió experiencias similares en su familia. Criada por una madre soltera que trabajaba en múltiples empleos para llegar a fin de mes, aprendió la importancia de la prudencia financiera y la capacidad de ser ingeniosa. Ambos queríamos superar las dificultades financieras algún día y crear una vida estable para nuestros hijos en el futuro. Mi esposa y yo compramos y renovamos casas incansablemente a lo largo de los años. Ahorramos cada centavo e hicimos inversiones cuidadosas que eventualmente nos llevaron a ser dueños de varias propiedades. Cada propiedad representaba años de arduo trabajo, innumerables sacrificios y un sueño compartido entre nosotros. Hoy, soy padre de 2 maravillosos niños, un hijo y una hija. Nuestras propiedades no solo son una fuente de ingresos, sino también un símbolo de nuestra dedicación para asegurar un futuro para nuestros hijos. Lo que no sabía era que mi vida pronto daría un giro inesperado gracias a una mujer con derecho llamada Emily, de 40 años, quien ha sido una de mis inquilinas durante algunos años. Ella vive en una cómoda casa de 3 habitaciones que compré con mucho esfuerzo hace años, antes de casarme con mi esposa. La propiedad está ubicada en una zona privilegiada de la ciudad y está cerca de la escuela secundaria de su hija. Emily era madre soltera, ya que su esposo la había abandonado inesperadamente después del nacimiento de su hija. Cuando me enteré de su situación, le ofrecí una renta subsidiada para que pudiera mudarse. Aunque sabía que perdería dinero, quería que ella y su hija pudieran permitirse vivir allí. A lo largo de los años, nunca aumenté el alquiler y ha permanecido igual. Emily había sido una inquilina confiable a lo largo de los años y siempre pagó a tiempo. Con el tiempo, desarrollamos una relación de arrendador-inquilino cordial, a veces, nos manteníamos en contacto cuando necesitaba mi ayuda con la casa. Su hija era una estudiante de último año de secundaria y se estaba preparando para postularse a la universidad. Hace 3 meses, Emily me informó que su hija había sido aceptada en una prestigiosa universidad fuera del estado, lo cual era un logro notable para cualquier estudiante de secundaria. Sin embargo, esta universidad también era muy costosa y, desafortunadamente, la beca que recibió no cubría ni el 10% de las matrículas. Yo conocía bien los obstáculos financieros de la educación superior y tenía mis dudas sobre cómo lograrían cubrir esos gastos. Un día, Emily me pidió que nos reuniéramos, pensando que se trataba de algo relacionado con las renovaciones que se necesitaban en la casa. Acepté sin mucha duda. Nos sentamos en la sala de estar de la casa, donde ella comenzó diciendo que realmente apreciaba que había sido generoso con el alquiler. Luego continuó diciéndome que realmente quería que su hija, Lily, asistiera a la universidad de sus sueños. Pero después de calcular los gastos, incluyendo la matrícula, la vivienda y otros costos, se dio cuenta de que era demasiado para manejar sola. Incluso había contactado a la oficina de ayuda financiera, investigado becas y había tomado un trabajo a medio tiempo después de su trabajo de tiempo completo, pero aún así no era suficiente. Asentí solemnemente, pensando que tal vez iba a pedirme si podía retrasar el pago del alquiler de ese mes, lo cual habría sido comprensible. En lugar de eso, Emily me hizo una solicitud asombrosa que me dejó atónito. Me pidió si podía vender la propiedad en la que ella estaba viviendo. La miré con curiosidad mientras continuaba explicando que la propiedad que yo poseía y le había alquilado generaría buen dinero, lo que la ayudaría a financiar la educación universitaria de su hija. ¿Estás hablando en serio? Respondí con una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Quieres que venda mi propiedad para pagar la matrícula universitaria de tu hija? Los ojos de Emily me suplicaban mientras insistía en que esa era su única esperanza para asegurar el futuro de su hija. Mencionó que ya había hecho valorar toda la propiedad y estaba segura de que podría cubrir los gastos completos de la universidad. Le pregunté si había perdido la cabeza porque de ninguna manera iba a vender mi propiedad para que su hija fuera a una universidad de alto nivel.
Le dije que esa casa significaba algo para mí y no iba a vender mi propiedad así como así. Emily insistió de nuevo, diciéndome que yo podría prestarle el dinero y que su hija me lo devolvería una vez que se graduara. Aunque sabía la importancia de la educación universitaria, no iba a aceptar su solicitud descabellada. Al escuchar su súplica, quedó claro que estaba decidida a encontrar una manera de financiar los sueños de su hija, incluso si eso significaba hacer una propuesta descabellada a un extraño. Le expliqué calmadamente a Emily que la propiedad era una parte importante de mi sustento y no podía simplemente deshacerme de ella. La carga de la matrícula de su hija no debía recaer sobre mis hombros. Le dije que si no podía permitirse enviar a su hija a la universidad, podría pedir ayuda a sus familiares o buscar una opción más asequible para su hija. A pesar de mis esfuerzos por hacerla razonar, Emily continuó insistiendo, afirmando que yo era el único que podía ayudarla y que no era gran cosa vender mi propiedad y darle el dinero. Me di cuenta de que esto no iba a ninguna parte. Dejé la propiedad después de pedirle a Emily que no me volviera a abordar con este tema. Le pedí que se diera cuenta de lo absurda que sonaba y que debería encontrar otra manera. Pensé que eventualmente se daría cuenta de su error. Pero en las siguientes semanas, Emily no se rindió. A medida que su hija se acercaba a su camino hacia la universidad, la situación se volvía cada vez más insoportable. Emily, a pesar de mis negativas, seguía rogándome todos los días que vendiera mi propiedad lo antes posible e incluso dejó de pagarme el alquiler como forma de protesta. Nuestra relación, que alguna vez fue amistosa, se había deteriorado. La tensión entre nosotros crecía mientras Emily se mantenía firme en su creencia de que la propiedad que poseía era la solución a sus problemas financieros. Estaba convencida de que mi negativa era egoísta y que estaba poniendo en peligro el futuro de su hija. Por otro lado, yo estaba perdiendo dinero cuando se negaba a pagarme el alquiler, así que le advertí que llevaría esto a los tribunales porque teníamos un acuerdo sólido. Pero ella se negó a cumplir y se hizo cada vez más evidente que sus exigencias no tenían fin. El punto de inflexión llegó cuando Emily comenzó a involucrar a otras personas en nuestra disputa. Empezó a hablar con sus amigos y vecinos alrededor de mi propiedad, presentándome como un propietario insensible que se negaba a ayudar a una joven a alcanzar sus sueños. Les dijo que yo era muy adinerado, pero me negaba a ayudarla prestándole el dinero. Dada su situación como madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes, su historia generó simpatía entre aquellos con los que compartía su relato. Para dar más fuerza a su causa, Emily recurrió a las redes sociales y publicó en Facebook, culpándome por completo de la imposibilidad de que su hija asistiera a la universidad. Pronto, los rumores comenzaron a circular en nuestro vecindario. La gente simpatizaba con su difícil situación y asumía que yo realmente estaba en posición de ayudar, pero que conscientemente me negaba a hacerlo. No pude evitar sentirme como un extraño en mi propia comunidad. Finalmente, mi esposa decidió comunicarse con Emily para tratar de abordar el conflicto creciente. Con la atención de los vecinos aumentando, sintió que la comunicación directa podría ser un camino hacia la resolución. Sin embargo, Emily no estaba dispuesta a tener una conversación tranquila. Inmediatamente comenzó a despotricar sobre cómo yo, como propietario, tenía los medios para vender la propiedad, lo cual ella creía que era la única manera de asegurar el futuro de su hija. A pesar de los intentos sinceros de mi esposa por razonar, la convicción de Emily permanecía intacta. Afirmaba que nosotros teníamos los medios para financiar la educación universitaria de su hija y que estábamos siendo egoístas. La conversación continuó en un bucle repetitivo, con Emily insistiendo repetidamente para que mi esposa me convenciera de aceptar sus exigencias. Su publicación, que me pintaba como un propietario insensible y adinerado que se negaba a ayudar a una joven a alcanzar sus sueños, tuvo un impacto notable en los vecinos y en la comunidad local. Algunos vecinos que anteriormente habían sido amables con nosotros empezaron a vernos con escepticismo. Comenzaron a creer que yo realmente tenía los medios para aliviar las cargas financieras de su hija, pero que conscientemente me negaba a hacerlo por egoísmo empresarial. Otros, que conocían mi origen, mi arduo trabajo y la realidad de mi situación, compartían mi perspectiva y estaban igual de horrorizados por la demanda audaz de Emily de que yo pagara la cuenta. Me recordaban que necesitaba proteger mi propiedad y mantener el legado que había construido con tanto esfuerzo. La comunidad se volvió cada vez más dividida cada día, con algunas personas mostrando simpatía hacia Emily. A pesar de la creciente presión, me mantuve firme en mi decisión de proteger mi propiedad. Había invertido años de arduo trabajo y sacrificio para asegurarla, y no era algo de lo que me iba a desprender tan fácilmente. Mientras tanto, Emily continuaba avivando las llamas,
acusándome de carecer de empatía y de aprovecharme viviendo en mi propiedad sin pagar renta. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron cada vez más intensas, compartiendo historias de la determinación de su hija y los innumerables sacrificios que había hecho para prepararse para la universidad. Como resultado, el debate pasó de ser un desacuerdo privado a convertirse en un tema de conversación pública. El peso de las acusaciones comenzó a afectar a mi familia. Mis hijos empezaron a sufrir acoso en la escuela, con sus compañeros repitiendo las falsas afirmaciones que habían escuchado en las redes sociales sobre mí. Fue desgarrador ver el sufrimiento que esta situación les causaba. Fue entonces cuando decidí que era momento de actuar. Me había mantenido en silencio, pensando que Emily eventualmente se detendría. Pero ahora que mis hijos estaban siendo afectados, era el momento de aclarar las cosas y defender mi integridad. Me puse en contacto con un abogado especializado en disputas de propiedad y conflictos entre propietarios e inquilinos. Inmediatamente redactamos una carta de cese y desistimiento para poner fin a las acciones difamatorias de Emily y proteger mi reputación dentro de la comunidad. Mi abogado me informó que la carta de cese y desistimiento era el primer paso en nuestra batalla legal, y si Emily no retrocedía, llevaríamos el caso a los tribunales. Cuando Emily recibió la carta, se mostró comprensiblemente sorprendida. Intentó comunicarse conmigo por teléfono, pero opté por no responder sus llamadas. Entonces me envió un mensaje de texto expresando su deseo de hablar conmigo y aclarar las cosas antes de que la situación se saliera de control. Me dijo que todo esto era solo un gran malentendido y que podíamos hablarlo. Le respondí reiterando mi intención de llevarla a juicio. Le dije que se preparara y que lo disfrutara porque se arrepentiría de haber intentado meterse conmigo. Sé que esto va a ser una lucha cuesta arriba porque esta mujer ha sido implacable al insistir en que debo pagar la matrícula de su hija y arruinando nuestra reputación familiar, tanto en la comunidad como en línea. Mi abogado está actualmente preparando el caso en caso de que ella no retroceda. Estamos detallando todas las falsas acusaciones y el daño que nos ha causado en los últimos meses. Cuando algunos de mis familiares se enteraron de que iba a llevarla a juicio, me sugirieron que debería darle una oportunidad para resolver el problema, ya que es una madre soltera que solo intenta hacer lo mejor para su hija. Entonces, Dedit, ¿soy yo el malo por negarme a vender mi propiedad para pagarle la universidad a la hija de una madre con derechos y, en su lugar, llevarla a los tribunales? Actualización 1. Emily ha respondido a nuestra acción legal con una carta propia llena de amenazas y más difamación. Me ha acusado de cobrar un alquiler elevado a pesar de conocer su situación financiera, lo cual, según ella, le hizo imposible ahorrar para la educación de su hija. No puedo creer hasta qué punto está dispuesta a rebajarse para obtener lo que quiere. Sus acusaciones no tienen fundamento, y es frustrante ver cómo juega la carta de víctima cuando yo ya le había ofrecido un alquiler subsidiado. Está claro que está tratando de manipular la situación a su favor. Y no voy a permitir que eso suceda. Está claro que Emily no va a dar marcha atrás sin luchar. Mi abogado, Matthew, me ha asegurado que tenemos un caso sólido ya que sus acusaciones no tienen fundamento, pero me ha pedido que esté preparado porque el proceso legal va a ser largo y agotador. No puedo evitar pensar en cómo esta situación ha escalado tan rápido. Nunca fue mi intención terminar en un tribunal, especialmente con alguien que había sido inquilina en mi propiedad. Pero a veces tienes que defender lo que es tuyo y proteger lo que te pertenece. Emily podría tener sus razones, pero no puedo permitir que me presione para vender mi propiedad. El futuro de mi familia está en juego y estoy decidido a seguir adelante, sin importar lo difícil que sea. Les actualizaré nuevamente cuando comiencen los procedimientos legales. Actualización 2. Desde mi última actualización, los procedimientos legales han comenzado oficialmente. La espera hasta la fecha de la corte ha sido exasperante. El ambiente en la sala del tribunal estaba cargado de tensión mientras ambas partes presentaban sus argumentos y pruebas. Emily, acompañada por su abogado, se presentó como una madre luchadora decidida a asegurar el futuro de su hija. Su abogado pintó un cuadro vívido de dificultades financieras, enfatizando cómo mi propiedad había sido la última esperanza para que su hija asistiera a la prestigiosa universidad fuera del estado. El testimonio de Emily estaba cargado de emoción. Sus ojos se llenaban de lágrimas mientras describía los sacrificios que había hecho como madre soltera, las largas horas que trabajaba y su inquebrantable compromiso con el éxito de su hija. Habló sobre sus incansables búsquedas de empleo y las numerosas solicitudes de becas y ayudas financieras, presentándose como una madre que no dejó ninguna piedra sin mover. Durante todo el proceso,
El abogado de Emily me retrató insistentemente como un arrendador rico e insensible que priorizaba las ganancias por encima de los sueños de una niña, al cobrarle una renta alta. Insinuaron que yo era consciente de las dificultades financieras de Emily, pero que continué explotando su situación. Pero el giro más sorprendente de la historia llegó cuando Emily presentó a un testigo que era un amigo de la familia. Nos sorprendimos cuando este amigo afirmó haber presenciado una conversación entre Emily y yo, en la que supuestamente le prometí vender la propiedad para financiar la educación universitaria de su hija. Me quedé atónito mientras esta mentira descarada se presentaba en el tribunal. Mi abogado, Matthew, desafió enérgicamente esta afirmación, argumentando que tal conversación nunca había tenido lugar. Decidió tomar un enfoque más meticuloso para refutar la declaración del testigo. Primero, mi abogado interrogó cuidadosamente al amigo de la familia que había testificado sobre la supuesta conversación entre Emily y yo. Le hizo una serie de preguntas detalladas para establecer la credibilidad de la memoria del testigo. Matthew preguntó sobre la fecha, la hora y el lugar de la supuesta conversación, buscando obtener inconsistencias o lagunas en el relato de los eventos. En respuesta, el amigo de la familia tuvo dificultades para proporcionar detalles consistentes y no pudo presentar ninguna evidencia concreta, como mensajes de texto o correos electrónicos, que respaldara su declaración. Su testimonio se volvió cada vez más frágil bajo el escrutinio del interrogatorio. Para socavar aún más la credibilidad del caso de Emily, Matthew presentó pruebas que contradecían directamente su declaración, al introducir registros de mensajes de texto y correos electrónicos intercambiados entre Emily y yo durante el periodo en el que se suponía que se había hecho la promesa. Estos mensajes muestran claramente que nunca se discutió el tema de vender la propiedad para financiar la educación de su hija. Y Emily era la única que me estaba presionando para vender mi propiedad y prestarle el dinero. Además, un vecino que vivía al lado de la propiedad de Emily testificó que ella estaba pagando menos alquiler que los otros inquilinos de la zona. Mi abogado presentó recibos de otros inquilinos que residían en el vecindario para demostrar lo mismo. Matthew continuó argumentando que la ausencia de cualquier comunicación escrita o electrónica sobre la supuesta promesa que Emily alega, junto con el testimonio del vecino, arroja dudas sobre la versión de su amigo de la familia y, por lo tanto, no puede ser considerada como prueba concreta. Luego nos enfocamos en demostrar que Emily había llegado intencionalmente a grandes extremos para difamar mi reputación en las redes sociales, lo que a su vez había provocado el acoso de mis hijos. Mi abogado presentó un registro detallado de las publicaciones y mensajes de Emily en las redes sociales, donde me acusaba de ser un propietario insensible y despiadado que se negaba a apoyar los sueños de su hija. Estas publicaciones estaban llenas de apelaciones emocionales y falsedades diseñadas para obtener simpatía y apoyo de la comunidad. Resaltamos que estas publicaciones fueron creadas intencionalmente para construir una narrativa que la mostrara como una madre luchadora haciendo todo lo posible para asegurar el futuro de su hija, cuando en realidad, ella estaba tratando de manipularme emocionalmente para que vendiera mi propiedad. Matthew luego presentó capturas de pantalla de comentarios en redes sociales y mensajes directos de personas que habían interactuado con las publicaciones de Emily. Algunas de estas personas eran parte de la comunidad local y habían formado una opinión negativa de mí basándose en la información falsa que Emily presentó. Estos comentarios iban desde expresiones de simpatía por su situación hasta acusaciones directas de que yo era un propietario insensible que se aprovechaba de su situación. Además de la evidencia en redes sociales, presentamos testimonios de testigos que describieron cómo mis hijos habían sido víctimas de acoso en su escuela debido a las publicaciones de Emily en las redes sociales. Los testigos relataron cómo sus compañeros de clase repetían las acusaciones falsas que habían leído en las redes sociales sobre su padre, lo que llevó a insultos y hostigamiento. Mi abogado argumentó que había una conexión directa entre las acusaciones falsas de Emily en las redes sociales y el acoso que mis hijos habían sufrido. La narrativa intencionalmente engañosa que ella creó no solo dañó mi reputación, sino que también afectó directamente el bienestar de mi familia. Esta presentación de pruebas mostró de manera efectiva cómo las acciones de Emily en las redes sociales condujeron a consecuencias reales en la vida de mis hijos. A medida que continúan los procedimientos legales, estoy seguro de que se hará justicia. La evidencia presentada hasta ahora ha sacado a la luz la verdad y ha expuesto las falsas acusaciones en mi contra. Creo que el tribunal verá a través de la manipulación y garantizará un resultado justo en este caso. Actualización 3. Ganamos. El último mes ha sido una experiencia agotadora debido a los procedimientos legales. Ha sido como un viaje en montaña rusa con giros y vueltas inesperados.
Mi abogado continuó presentando pruebas y testimonios, lo que dejó cada vez más claro que las afirmaciones de Emily carecían de fundamento. Su intento de manipular la situación al introducir a un amigo de la familia que falsamente testificó sobre una promesa que nunca hice, se derrumbó bajo escrutinio. La falta de pruebas concretas y las inconsistencias en el testimonio de los testigos arrojaron dudas sobre la validez de sus acusaciones. Después de un examen minucioso de todas las pruebas y testimonios, el juez finalmente anunció el veredicto y falló a mi favor. Esto fue un gran alivio para mí y estoy agradecido de que el juez haya visto a través de todas las afirmaciones sin fundamento. Emily fue declarada culpable de difamación y se le ordenó pagar indemnizaciones por el daño que causó a mi reputación, comenzando con el pago del alquiler de los meses anteriores y multas adicionales. El juez también emitió una orden de restricción que prohíbe a Emily hacer más declaraciones difamatorias sobre mí o mi familia. Este fallo validó con éxito mis acciones y mi derecho a proteger mi propiedad. Cuando terminó la batalla legal, observé a Emily sentada junto a su abogado, con aspecto derrotado. Me volví para mirar a su hija, Lily, y no pude evitar pensar que sus sueños habían sido comprometidos por el sentido de derecho de su madre. Esta pesadilla finalmente estaba llegando a su fin con la justicia servida. Fue una lección para todos sobre la importancia de defenderse y no dejar que las demandas audaces de otra persona sacudan nuestras creencias fundamentales. Ahora puedo avanzar con un renovado sentido de seguridad en mí mismo y con el conocimiento de que mi hogar y nuestra forma de vida están protegidos. Me gustaría agradecer a todos los que me han apoyado en este camino hasta ahora. La presión mental y las dificultades que mi familia y yo enfrentamos fueron inmensas, pero al final, la verdad prevaleció. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde mi última actualización después de mi victoria en la corte. La orden de restricción ha logrado silenciar a Emily, y los daños que tuvo que pagar por difamación nos proporcionaron cierto nivel de consuelo por el daño causado a mi reputación. Emily y su hija tuvieron que mudarse después de que les entregué el aviso de desalojo. Aunque sus circunstancias siguen siendo difíciles, sabía que ya no eran mi responsabilidad. Sentí un poco de lástima por las oportunidades educativas perdidas de su hija. Pero la realidad es que la atrevida petición de su madre había puesto a su familia en una situación complicada. Emily también se vio obligada a eliminar sus publicaciones difamatorias en las redes sociales como parte de la sentencia del tribunal. Y rápidamente todos se dieron cuenta de la magnitud de sus mentiras. Lo último que supe de ellas fue cuando su hija Lily se acercó a mí con una disculpa inesperada. Lily siempre había sido una buena niña, y yo la vi crecer. Pero cuando su madre comenzó a acusarme falsamente, corté contacto con ellas. Me sorprendió que quisiera ponerse en contacto conmigo después de que su madre perdió públicamente el caso. Su mensaje estaba lleno de un genuino arrepentimiento por el comportamiento de su madre y las consecuencias que habían afectado a su familia como resultado. Expresó gratitud por nuestra paciencia y comprensión durante el proceso, reconociendo que las acciones de su madre habían causado daño a ambas familias. También compartió que se habían mudado a un área más asequible y que había decidido asistir a una universidad local para continuar su educación. Me informó que había hablado con su madre después de que terminaron los procedimientos legales y le pidió que se retirara, declarando que estaba decidida a asegurar su propio futuro sin hacer demandas atrevidas. Sentí simpatía por lo que tuvo que pasar a tan temprana edad debido a las falsas acusaciones de su madre. Le dije que todos merecen una segunda oportunidad y que era admirable que estuviera tomando control de su propio destino. Le deseé la mejor de las suertes con sus estudios y le aseguré que el pasado quedaba atrás ahora que Emily y su hija ya no viven en mi propiedad. Nuestra vida ha vuelto a una nueva normalidad. El peso de las falsas acusaciones y el acoso que nuestros hijos enfrentaron anteriormente se ha levantado. Tomamos medidas al comunicarnos con la escuela de nuestros hijos para abordar el acoso que habían sufrido.